2021, pues el día de hoy vamos a trabajar la modificación de los atributos de nuestras entidades espaciales. Vamos a ocupar, además del software QGIS, las capas de información de la alcaldía de Coyoacán, las que descargamos la semana pasada, estas 9 capas vectoriales que nos dan información de puntos, líneas y polígonos dentro de la alcaldía. Vamos a trabajar sobre estas capas, vamos a modificar atributos. Hoy vamos a ver algo que se llama la calculadora de campos que tiene QGIS, que es una herramienta para modificar y agregarle atributos a nuestras capas de información. Pero bueno, antes de iniciar con la exploración de esta herramienta, me gustaría preguntarles si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer sobre el desarrollo de la materia. No, profesor. Ok, bueno, pues gracias, Denise. Dado que no tenemos ninguna duda, pues vamos a iniciar con la sesión. Al igual que en las actividades anteriores, bueno, pues yo voy a compartir o voy a ir haciendo algunas anotaciones en una presentación de PowerPoint, esperando que esto les ayude a identificar mejor los comandos que tienen que ir ejecutando para las transformaciones que estamos o que vamos a hacer. Bueno, les voy a pedir entonces que abran un nuevo proyecto y vamos a cargar algunas capas. Voy a apagar mi cámara durante la explicación de estos procedimientos. Y bueno, pues yo tengo entonces un nuevo proyecto y en este proyecto voy a agregar en primera instancia una capa de puntos. Bueno, vamos a agregar las 9 capas que se descargaron. Estoy en... Bueno, primero voy a crear un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser mi práctica número 5. Pero primero voy a cargar las capas de información de Coyoacán. Les voy a pedir que sean las capas originales. Si se acuerdan, la semana pasada ustedes hicieron algunas selecciones, recortes y se quedaron con una parte de la alcaldía Coyoacán. Yo les voy a pedir que tomen las capas originales que descargaron de la Biblioteca Digital de Mapas. Estas capas, bueno, yo lo guardé en zona de estudio. Voy a buscar mis capas de archivos Shape. Yo nada más tengo 3 aquí, pero de este lado tengo todas las capas originales. Son 9. Si ustedes ya las guardaron con el nombre de AGEPS, asentamientos y demás, bueno, eso es mucho mejor. Yo ahorita estoy mostrando mis 9 capas vectoriales, las voy a organizar, recuerden, hasta arriba puntos, después de los puntos voy a tener líneas, y hasta el final me voy a quedar con los polígonos. Entonces, números exteriores, servicios, vialidades, y bueno, A son los AGEPS, asentamientos, localidades la vamos a mandar hasta el final. M son las manzanas y bueno, pues aquí están mis 9 capas vectoriales. Bueno, la semana pasada comentamos de los elementos que conforman
nuestras capas vectoriales. Yo voy a abrir la tabla de atributos de la capa vectorial zip, que sé que se refiere a los servicios. Y voy a recordar que las filas de esta capa de atributos me representan las entidades espaciales. Aquí arriba me dice que tengo 506 entidades espaciales, o sea, tengo 506 servicios, ¿sale? Cada uno de esos servicios tiene diferentes atributos. Por ejemplo, aquí tengo geográfico, nombre, fecha, código, geometría e institución. Además, el tipo. Esos son los atributos que tiene mi capa vectorial de puntos. ¿Sale? Esta es pregunta de examen, por eso se las recalco tanto. Pero es algo que conceptualmente debemos de tener claro. Las filas representan los objetos espaciales. Por ejemplo, 1, pues es el punto, el primer punto que está en esta capa, que pues tiene estos atributos. Es un servicio público, tiene un nombre, tiene una fecha de alta, tiene un código, una geometría y un tipo. Por ejemplo, escuela. O templo. Aquí el número 2 es el CCH Sur, es el nombre que me permite asociarlo, y pues me dice que es un tipo de servicio público, que es una escuela. Bueno, aquí, entonces, puedo identificar las 506 entidades espaciales. Cada una de esas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atributos. Algunos de estos atributos me son útiles, como el nombre y el tipo de servicio, y hay otros que no son tan útiles. Por ejemplo, veo que todos dicen servicio P. La fecha de registro, bueno, no en todos es la misma fecha. El código que se le da, pues es diferente. La geometría sé que es una capa de puntos. La institución en todos es el INEGI. Puedo filtrar. Regreso a QGIS. Y en la tabla de atributos, en el momento que le doy clic sobre el atributo, aparece una flecha y me permite organizarlos. Aquí puedo ver que en geográfico es el mismo para todos. En el nombre los puedo organizar por orden alfabético, ascendente o descendente. La fecha también puedo organizarla dependiendo de la fecha, en septiembre de 2010 a diciembre de 2010, por el código, por la geometría, que todos es punto, y la institución, que es INEGI, que también es el mismo. O sea que tengo 3 atributos que son los mismos en todos. Entonces, por ejemplo, aquí, pues lo que yo podría hacer es eliminar algunos atributos, particularmente geográfico, geometría e institución, que son los mismos para todos y que en realidad no marca diferencia para ninguna entidad espacial. Para que yo pueda eliminar atributos, necesito en primer lugar, estando en la tabla de atributos, activar la edición de mi capa vectorial. Eso se logra con el comando que estoy mostrando aquí en pantalla, que se llama conmutar, el modo de edición.
puedo llamar a este comando con la combinación de teclas, bueno, aquí nos lo marcaba, control E, ¿sale? Y bueno, pues este conmutador me va a permitir hacer modificaciones en los atributos de las entidades espaciales, ya metiéndome en los datos que están asociados a estos puntos. Para que yo pueda modificar los atributos de mi capa vectorial, necesito cambiar el conmutador, ponerlo en modo de edición para que pueda editar o cambiar los datos que me está proporcionando el programa. ¿Sale? ¿Cuáles son las herramientas que tengo aquí? Bueno, pues voy a poder seleccionar algunos objetos espaciales, voy a poder eliminar atributos. De este lado tengo comandos para eliminar o agregar campos, o para calcular campos, o para filtrar, o para seleccionar. Estos comandos que tengo aquí, estos comandos son comandos que me van a permitir seleccionar objetos espaciales a partir de ciertas reglas. ¿Vale? Estos comandos me van a permitir quitar o agregar campos. Estos comandos me van a permitir hacer algunos cálculos de campos adicionales. Este comando me va a permitir filtrar, o este comando me permite cerrar la edición. Sobre los campos de selección, sobre los campos de selección que puedo ocupar, al igual que lo hacía con los iconos directamente en la interfaz de QGIS, aquí puedo aplicar algunas fórmulas para seleccionar entidades espaciales que cumplan con alguna condición, o puedo deseleccionarlos dependiendo lo que esté buscando. Con estos campos voy a poder agregar o eliminar campos. Ahorita voy a ocupar este comando que es para eliminar los campos que no me aportan nada. Y bueno, esto es parte del proceso de depuración de las capas vectoriales. Estas capas las obtuvimos del INEGI, nos proveen esta información, pero veo que geográfico, geometría e institución, todas las entidades espaciales tienen los mismos datos, así es que no me está aportando ninguna información relevante, así es que los voy a eliminar. Para eso voy a ocupar este comando que tengo aquí. Pero para eso tengo que tener el modo edición activado. ¿Sale? Bueno, entonces me voy a QGIS. Estoy en la tabla de atributos. Me aseguro que esté en modo edición, el conmutador en modo edición. Y entonces me voy a la parte del comando que dice borrar campo. La combinación de teclas es control L. Le voy a dar borrar campo y entonces emerge una pantalla, una ventana, donde voy a elegir los campos que quiero eliminar.
el procedimiento fue que el conmutador de edición estuviera activado, este lapicito, de ahí me voy al campo eliminar, perdón, al comando eliminar campo, o combinación de teclas control L, y aquí me viene la lista de campos que tiene la capa vectorial. Y yo dije que voy a eliminar geográfico, geometría e institución. Así es que tengo que seleccionar estos y darle aceptar. Me regreso a QGIS. Ya estamos grabando la sesión. Tenía dudas si alguien había hecho algún comentario, ¿no? Profesor, soy Denise. Disculpe, ¿cómo puedo activar el lápiz? Lo que pasa es que no me aparece. Bueno, ya lo traté de activar con el comando, pero no me sale. Bueno, ya tienes la tabla de atributos abierta Sí, de la capa. sí. ¿Sí? Ok. Entonces, puedes presionar la combinación de teclas Control E y si no, buscar el icono. Si quieres compartirnos tu pantalla, Sujei, igual te pudiera orientar mejor. Déjala compartir. Sí. Listo. Bueno, entonces de aquí tomo el zip, abrir tabla de atributos y le doy control E, ¿verdad? Control E. Pero No me los activa. ok, te está manejando algún error por ahí, ¿no? Es una capa no válida. Si cierras la tabla de atributos, dice que hay capas no válidas. Supongo que es porque, no sé si es una capa vectorial temporal o algo así. Hay un error con tu capa, por eso es que no puedes modificarla. Pero Lo no que sé por qué si fue la que descargué de INEGI, o sea, la descargué 2 veces y en ambas me marca error y no le hice Ok, ninguna modificación. vamos a intentar exportar en primera instancia la capa. Si quieres, en Zip, botón derecho, y vamos a exportarla. Exportar como, y pues ahí define una ubicación. Y si quieres ponle como nombre capa de servicios públicos. Y por ahí elige la codificación. Ok, dice que ya la exportó. Ah, ya, listo, ya. ¿Sí? Sí, Ok. Bueno, gracias, Sujei, por esta pregunta, porque tal vez a otros compañeros les está pasando lo mismo. Entonces, lo primero es que tengo que guardar mis capas, así como lo veíamos la clase pasada. Listo, Sujei. Bueno, yo voy a empezar a compartir gracias, profesor. de nuevo la pantalla. Gracias, Sujei. Entonces, bueno, esto nos ayuda mucho. Primero hay que exportar nuestras capas. Se supone que a estas alturas nosotros ya le pusimos, o ustedes ya le pusieron un nombre específico a esas capas, y entonces por eso es que ya las podemos modificar, ¿vale? Entonces me regreso a este punto, estoy borrando, voy a borrar geográfico, voy a borrar geometría y voy a borrar institución. Elijo estos tres campos y le voy a dar aceptar. Y entonces lo que debe suceder es que me está eliminando estos campos seleccionados
y ahora los atributos que tengo son nombre, fecha, código y tipo. Vean que además se debió activar un campo, bueno, un comando que dice guardar Profe, edición. Sí, perdón que lo interrumpa, profe, ya no se ve su pantalla. ok. Gracias, Francisco. No hay ningún problema que me hayas interrumpido, al contrario, gracias. Vuelvo a compartir. Y entonces, bueno, supongo que no se vio el momento en que seleccioné las capas. Ahorita ya estoy en esta parte de la capa de puntos de servicios públicos. Los atributos que tengo ahora nada más son nombre, fecha, código y tipo. Lo que hice en la ventana emergente del comando eliminar capas fue seleccionar, poner en azul. Cuando tú seleccionas se pone en azul los campos. Eliminé geográfico, eliminé geometría y eliminé institución. Cuando le doy clic en estos, se ponen en azul, y cuando le doy a aceptar, se elimina toda esta columna de institución, toda esta columna de geometría y toda esta columna de geográfico. Y nos queda una capa de atributos, una tabla de atributos que nada más tiene 4 columnas. ¿Sale? Además, se activa un comando que es el de guardar ediciones. Si nosotros le damos en guardar edición, estos cambios se van a hacer definitivos. Esta capa de SIG, ya nada más va a tener estos 4 atributos. Les recomiendo que cuando ustedes hagan modificaciones en su tabla de atributos y ya están seguros de esas modificaciones, inmediatamente le den aquí en guardar para que los cambios que están haciendo se puedan almacenar en la capa. Si no lo hacen, al final la capa va a seguir siendo la misma, ¿ok? Entonces hay que darle entonces en guardar. Y de esa manera vamos a eliminar, bueno, en mi caso eliminé 3 campos que eran repetitivos. Así es que lo voy a hacer. Voy a regresar a QGIS. Me regreso a QGIS y voy a guardar estos cambios. ¿Sale? Ya, eliminé. También puedo seleccionar. Puedo, así como le hacíamos en la interfaz de QGIS, con estos comandos que tengo aquí arriba, podía seleccionar ciertos objetos. Ustedes lo hicieron así la semana pasada para elegir una zona particular de la alcaldía Coyoacán. Lo que voy a hacer entonces es seleccionar determinados objetos espaciales, pero ahora voy a hacer con un conjunto de comandos. Para eso me voy a tabla de atributos, estoy en la tabla de atributos y voy a elegir este comando que dice seleccionar objetos espaciales usando una expresión. Espero que lo identifiquen, es una especie de seleccionar objetos espaciales usando una expresión. De esta manera lo que va a suceder, pues es que se va a abrir una consola, un tablero de opciones en las cuales yo voy a poder, mediante fórmulas
lógicas y matemáticas, voy a poder seleccionar los campos que cumplan con un criterio. Por ejemplo, aquí está el comando, es este, seleccionar objetos espaciales usando una expresión. Espero que lo visualicen mejor. ¿Y en qué momento puedo usar este comando? Pues no sé, por ejemplo, yo quiero seleccionar solamente las escuelas. Veo que tengo escuelas, mercados, templos, áreas verdes. Bueno, vamos a decir que a mí me interesa un proyecto de transporte escolar, así es que me importan los puntos que sean escuelas. Así es que yo le voy a pedir a QGIS que de esta capa solamente seleccione las escuelas. Y entonces necesito una expresión que me permita quedarme únicamente de los 506 puntos, únicamente quedarme con las escuelas. Entonces lo que voy a hacer es ocupar este comando, selección de objetos espaciales ocupando una expresión. Estoy en la tabla de atributos, le doy clic aquí y se va a desplegar una ventana emergente donde yo tengo que construir una fórmula con la cual pueda decirle a QGIS que me elija solo ciertos objetos espaciales que cumplan con la condición que yo quiero. ¿Sale? El comando se llama seleccionar con una expresión. ¿Sale? Este es mi tablero donde voy a poner las fórmulas o las expresiones lógicas para seleccionar los objetos espaciales. Vean, aquí abajo tengo una especie de operadores numéricos que me van a permitir construir la expresión para seleccionar los objetos. Aquí tengo categorías de comandos o de opciones con las cuales puedo construir esta expresión. Algunas son, como aquí lo tenemos, campos y valores, capas del mapa, colores, concordancia, si está cerca de, condiciones, conversiones, fecha y hora, archivos, general, geometría, mapas. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco estas opciones. Ahorita, para el caso que les comento, que quiero elegir solamente las escuelas, pues lo que voy a hacer es que voy a elegir el campo que se llama tipo, y le voy a decir que tipo sea igual a escuelas, que es el tipo de punto que me interesa. Claro que yo necesito seguir ciertas reglas que establece QGIS de sintaxis para que finalmente QGIS me entienda que lo que yo quiero es que me muestre los puntos que sean escuelas. Entonces, para eso primero tengo que elegir el campo llamado tipo y el valor que sea escuela. Eso lo voy a ir visualizando de este lado. Aquí es donde ya se comienza a volver un poquito más complejo QGIS, porque tengo que manejar adecuadamente estos tableros. Entonces vamos a seleccionar la expresión. Primero me voy a ir a campos. Aquí en campos me muestra los campos que tiene mi tabla. Mi capa de entidades tiene los campos de nombre, fecha, código y tipo. Yo les planteo el caso de que quiero únicamente los puntos que sean escuelas. Así es que le voy a poner tipo y le voy a dar doble clic para que en la fórmula me ponga tipo.
Estas dos comillas le están indicando a QGIS que es el campo tipo. ¿Sale? Y nos dice el campo grupo, doble clic para añadir un nombre de campo o cadena de la expresión. Bueno, yo le voy a decir que tipo tiene que ser igual y le voy a pedir a QGIS que me muestre los valores. Tipo puede ser cementerio, centro de asistencia médica, escuela, mercado, palacio de gobierno, templo, área verde. Le voy a poner que sea escuela y voy a comentar algunas cosas. Siempre es importante que lo hagamos de esta manera porque pues, estamos hablando con la máquina y con las máquinas tenemos que ser muy precisos. Las máquinas entienden, bueno, QGIS, la programación de QGIS sabe diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Yo tengo que poner el nombre de los campos y los valores tal y como están registrados. Si no lo hago así, si por ejemplo aquí lo pongo con minúsculas o con altas y bajas, QGIS no lo va a encontrar. Por eso es que en la expresión, yo pude haber escrito directamente aquí en la expresión, como lo puse en, digamos, en texto, tipo es igual a escuela. Pero si no le pongo las dos comillas, QGIS no va a reconocer que es campo. Si no le pongo una comilla, QGIS no va a reconocer que es un valor. Y si no está en mayúsculas o minúsculas como esté en la capa vectorial, no lo va a encontrar. Por eso lo que hice fue para campo, seleccionar con doble clic el campo que me interesa y para el valor, una vez que ya estoy en campo y una vez que ya escogí tipo, aquí le indico que me muestre todos los valores y de ahí elijo el tipo que me interesa. En este caso, escuela. Y así es que fui eligiendo primero el campo, después el valor. ¿Sale? Porque si yo escribo, por ejemplo, que tipo sea igual a escuela. Bueno, pero aquí le pongo las dos comillas para que QGIS reconozca que es un campo y el apóstrofo para que reconozca que es un valor. Cuando ejecute esto, pues QGIS no va a seleccionar nada porque reconoce entre altas y bajas. Así es que tal como está escrito en la tabla de atributos, así lo tengo que poner aquí en mi expresión. ¿Sale? Acá abajo me dice pues cuántos podrían seleccionarse. Si hay un error en la escritura, aquí me va a marcar unas letras rojas y me va a decir, lo estás haciendo mal. Y una vez que ya tengo la expresión correcta, le voy a dar seleccionar objetos espaciales y entonces me va a mostrar todos los puntos que sean escuelas. Eso lo tengo aquí abajo. Le tengo que dar seleccionar objetos espaciales. Y ya que tenga eso, le voy a dar cerrar. Vámonos a QGIS. Estoy en seleccionar. Aquí en seleccionar objetos espaciales tengo otras opciones. Puedo remover a la selección actual o puedo pues quitar la selección que tengo. Pero ahorita le voy a dejar seleccionar objetos espaciales. Aquí está la expresión. Y ya, le doy seleccionar. Y entonces le vamos a dar cerrar. Y aquí en QGIS, en la tabla de atributos, tengo que ver que se ponen en color azul aquellas entidades espaciales que corresponden a escuela.
a escuelas. Y en la parte superior me dice que del total de entidades espaciales, que son 506, se seleccionaron 240. Aquí en la tabla de atributos aparecen las filas en azules, aquellas que son escuelas. Si cierro mi tabla de atributos, voy a apagar las otras capas para que no me contaminen la vista. Me voy a encontrar que se pusieron en amarillo aquellos puntos que representan una escuela, ¿sale? Y entonces esta capa, hay algunos puntos que están seleccionados y hay otros puntos que no están seleccionados. Los que están seleccionados son escuelas. Si yo quiero que esto se convierta en una capa definitiva, o sea, en una capa de escuelas en Coyoacán, lo que voy a hacer es exportarlo. Botón derecho, exportar como, pero me tengo que asegurar que le dé en la opción de guardar objetos seleccionados como. Si no lo hago así, se va a exportar toda la capa, pero yo quiero exportar solo los objetos que están seleccionados. Así es que una vez que ya se hizo la selección, le doy botón derecho, y ya que está con el botón derecho, me voy al comando exportar, y en exportar tengo que guardar, bueno, tengo que elegir la opción guardar objetos seleccionados como. Tienen que ser los objetos seleccionados. Y con eso yo voy a construir una capa únicamente de las escuelas, una capa de puntos de las escuelas. Voy a entonces descartar y entonces me voy a QGIS, y en QGIS va de nuevo botón derecho, exportar, guardar objetos como, y este procedimiento ya me lo sé. Tengo que elegir a dónde voy a mandar la información. Bueno, en este caso, yo voy a crear una nueva carpeta que va a ser la práctica 5. Ahí voy a dejar los archivos. En práctica 5 le voy a poner escuelas Coyoacán. Voy a poner las escuelas que hay en Coyoacán. Tengo que elegir un sistema de referencia que es UTM-14N. Y entonces aquí le vamos a dar aceptar. Ahí me mandó el mensaje de que la capa ya fue exportada. Y entonces aquí tengo que ver que si apago la otra capa que estaba trabajando, pues puedo ver que ya tengo nada más una capa de puntos que me representan las escuelas que hay en Coyoacán. Es otra forma de seleccionar ciertos objetos espaciales. Si reviso la tabla de atributos de esta capa, pues veo que nada más tiene 4. Todos son tipo escuela. Veo que tipo escuela ya se vuelve irrelevante, así es que también puedo activar el conmutador y voy a eliminar el tipo, porque sé que todos ya son escuelas. Puedo, por ejemplo, seleccionar de acuerdo a la fecha de registro. Veo que tengo registro de septiembre a diciembre. Y entonces puedo, por ejemplo, ponerle aquí que me seleccione del campo fecha de alta o fecha de actividad. Voy a elegir aquellas que sean fecha. Le doy todos
los valores. Y aquí veo que puede ser 09-2010, 10-2010, 11-2010, 12-2010. Por ejemplo, puedo seleccionar los de septiembre. Seleccionar objetos espaciales, le doy cerrar. Veo que de los 240 campos, 31 fueron registrados en septiembre. Puedo cambiar mi selección. Campos, fecha de alta, que la fecha de alta ahora sea, voy a poner igual a octubre. Seleccionar y le doy cerrar. Seleccionó ahora 55. 55 fueron en octubre. Aquí si yo bajo, voy a ver que todos los que tengan 2010 están seleccionados. Lo puedo hacer manualmente también. ¿Qué está pasando aquí? Ok, se abrieron muchos. Bueno, lo puedo poner directamente. Voy a decir que el campo llamado fecha es más, hasta ahí me pone, va a ser igual a, con apóstrofes, 11 del 2010. Eso ya lo estoy escribiendo manualmente. Le doy seleccionar. Si lo escribí bien, pues aquí me dice que hay 133 registros de noviembre del 2010. Pero si me hubiera equivocado, aquí me hubiera aparecido que no elegí nada. Bueno, ya terminé de hacer la edición, voy a guardar mis cambios. Y es más, le voy a quitar el conmutador. Cuando estoy editando, pues tengo varias opciones. Por ejemplo, puedo, así como eliminé los atributos, puedo eliminar los objetos seleccionados. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a eliminar las escuelas que se registraron en septiembre. Bueno, pues entonces aplico la fórmula. Selecciona, vamos a decirle a QGIS que seleccione fecha de alta que sea igual a septiembre del 2010. Seleccione los objetos espaciales. Pues seleccionó 31. Y ahora le voy a decir que elimine los objetos espaciales, borrar los objetos seleccionados. Y entonces de los 200 y tantos que tenía, ya nada más me quedo con 209. Si organizo veo que ya no tengo de septiembre. Ya los eliminé. Cuando le dé guardar, se van a volver definitivos. ¿Sale? En este caso le voy a dar a guardar. Ya eliminé. Aquí están las escuelas registradas de octubre a diciembre del 2010 en Coyoacán. Bueno, eso es en cuanto a la selección de objetos espaciales. Voy a cerrar esta capa. También veo que la capa zip se está editando. Voy a quitarle el conmutador para que ya no edite más. Y ahora me voy a ir con la capa de asentamientos. Botón derecho, abrir tabla de atributos y voy a abrir la tabla de atributos de asentamientos. Vamos a depurarla. Veo que, a ver, en geográfico, todos son asentamientos.
clave de asentamiento cambia, el nombre del asentamiento cambia, el código postal cambia, el código no cambia, así es que geográfico y código son los mismos, la institución es la misma, la geometría es la misma. Así es que voy a eliminar esos campos que tienen la misma información. Voy a editar, voy a conmutar el modo edición y le voy a decir que vamos a borrar campos. Geográfico, no me importa nada nuevo. Institución, tampoco. Geometría, tampoco. Y había uno más, código. Código. Voy a eliminar estos 4 campos. Le doy a aceptar, no aparecen. Le doy guardar y ya se vuelven definitivos. Vamos a ver qué nos está mostrando el mapa. Voy a activar la de asentamientos. Y bueno, pues son colonias. Puedo, por ejemplo, decirle, vamos a abrir la tabla de atributos, y vamos a seleccionar tipos de asentamiento. Campos, tipo de asentamiento, y vamos a ver qué tipos de asentamiento hay. Barrio, colonia, ex hacienda, fraccionamiento, pueblo, residencial, unidad habitacional. A ver, vamos a ponerle en pueblo. ¿Cuántos pueblos hay? Seleccionamos objetos y QGIS me dice que hay 4 objetos que son pueblos. Los veo en el mapa y aquí están. Estos son los 4 asentamientos que son conocidos como pueblos. Si me fuera a quedar únicamente con ellos, pues, podría darle exportar y quedarme con pueblos. Lo voy a cambiar ahora a colonias. Vamos a poner campos, tipo de asentamiento, que sea igual a colonias. Colonia. Seleccionar objeto y tengo 66 colonias. Aquí las estoy mostrando. Estas son colonias. Bueno, y ahí pues estoy observando los diferentes tipos de asentamientos. Claro, nosotros vimos la semana pasada que esto lo puedo visualizar en conjunto con un temático. Puedo irme a propiedades, en propiedades irme a la simbología y pedirle a QGIS que me haga una categorización de los asentamientos a partir del valor del tipo de asentamiento, que me ponga unos colores en verde, le doy clasificar y ahí me va a mostrar. Tal vez el verde no me guste tanto, vamos a ponerle magma, y ahí me va a mostrar el tipo de asentamiento. Le doy a aplicar, aceptar, entonces ahí me muestra el tipo de asentamiento. Yo lo que voy a hacer es en el atributo, en la tabla de atributos, aquí tengo un comando que me dice deseleccionar todo. Y con esto deselecciono y ahí ya me está mostrando. Aquí, dependiendo del tipo de asentamiento que tenga, es el que se va a mostrar en el mapa. Esto ya es un mapa temático que nos muestra el tipo de asentamiento. Bueno, sigo trabajando con la calculadora de campos. Estoy trabajando con el asentamiento. Por ejemplo, puedo ver que aquí tengo asentamientos muy grandes, como el que está de este lado, y tengo asentamientos muy pequeños. Así es que, por ejemplo,
un buen parámetro aquí sería conocer la superficie que tienen estos asentamientos. Entonces voy a aplicar lo siguiente. Tengo la tabla de atributos abierta de asentamientos. Tengo el conmutador, lo tengo en forma de edición. Y voy a identificar un comando que es un ábaco y que se llama calculadora de campos. La combinación de teclas es control, se me fue, control más M. Control más M me va a permitir visualizar esta calculadora de campos. Y lo vamos a comentar aquí en la presentación. El panel que se despliega, la consola yo le llamo, es igual o muy similar a la consola de seleccionar objetos espaciales, pero estamos trabajando con otro comando. Lo destaco aquí, es una especie de ábaco y se llama calculadora de campos.
Ok, muchachos, buenos días de nuevo. Les agradezco su paciencia. Tuve un problemita por aquí, me quedé sin internet. Pero bueno, ya está de regreso. Entonces, vuelvo a compartir mi pantalla. Nada más si me pueden confirmar que me escuchan adecuadamente y que ya están viendo mi pantalla. Sí, se escucha y se ve la pantalla. Gracias, Mario. Bueno, pues entonces regreso a esta parte de la calculadora de campos. La calculadora de campos me va a permitir crear campos nuevos, sea temporales o definitivos, en una capa vectorial a partir de fórmulas matemáticas, lógicas o geométricas o de alguna otra naturaleza. Aquí, pues me dice, las opciones disponibles son crear un campo nuevo o podemos actualizar un campo existente. O sea, dentro de las columnas que tiene mi tabla de atributos, puedo generar una nueva columna o puedo actualizar una columna existente. También tengo la opción para crear un campo virtual. En este caso, el campo únicamente estará disponible mientras el proyecto esté abierto. Una vez que el proyecto se cierra, el campo se pierde y no se va a registrar en la capa vectorial. En este caso, para este ejemplo, yo voy a crear un campo nuevo, la primera opción que ya está, y tengo que asignarle un nombre del campo de salida. Tengo que señalar qué tipo de datos se van a registrar aquí, si va a ser un número entero, si va a ser una cadena de letras, si va a ser un número real. En el caso de que sean números enteros o reales, de qué longitud va a ser el campo, es decir, cuántos dígitos va a tener, si son números reales, cuántos decimales. Y aquí se registra la expresión, que puede ser una expresión matemática, puede ser una cadena, puede ser fecha y hora, puede ser geometría, pueden ser concordancias. Bueno, tenemos diferentes opciones, pueden ser colores, depende, digamos, de la intención. Yo ahorita voy a hacer un cálculo de la superficie del asentamiento y para eso voy a ocupar un comando de carácter geométrico. Así es que le voy a dar cancelar aquí y me voy a ir a QGIS para calcular el campo. Voy a crear un campo nuevo que se va a llamar superficie o área AS, área de asentamiento. La condición es que solamente acepta 8 caracteres. El tipo de campo va a ser un campo de número decimal o número real, ¿sale? Y va a tener una longitud de 10 y una precisión de 4. Va a tener hasta 4 decimales. Y voy a escoger en geometría, voy a buscar el comando, bueno, aquí lo voy a dejar en geometría, y en este caso va a ser área con el signo de pesos. Cuando eliges un comando, regreso a la presentación para explicarlo.
¿Cuáles son los parámetros que hay que especificar? Aquí les estoy indicando, es un campo nuevo, el tipo del campo de salida o el nombre del campo de salida le puse área AS, por el acento me marcó esto, área AS. El tipo de campo de salida es un número decimal o número real. La longitud del campo es de 10 y la precisión es 4 números decimales. Todavía no estoy en la parte de expresión, está en blanco, pero me fui a la categoría de geometría. Y en categoría de geometría tengo dos comandos que me permiten calcular el área. Área con un signo de pesos antes, que me dice que va a devolver el área del objeto actual para cada objeto espacial, en este caso para cada colonia, pueblo, unidad habitacional, va a devolver el área del objeto. El área va a estar calculado, respeta tanto la configuración del elipsoide como las unidades de área. Por ejemplo, si se ha establecido un elipsoide para el proyecto, entonces el área calculada será elipsoidal, y si no se ha establecido ningún elipsoide, entonces el área calculada será planimétrica. Dependiendo del sistema de proyecciones que yo tome, va a ser el área. Por eso es que generalmente elijo este. Claro que si no, si yo ya tengo bien definido el sistema de proyección, puedo tomar el de abajo. Pero en mi caso, por ejemplo, yo no he proyectado esta capa, así es que no hay una unidad de proyección. Por eso la primera opción es la mejor. Bueno, aquí tenemos otras opciones, pero ahorita estoy con el cálculo de área. Ya después iremos viendo algunos otros ejemplos aquí. Así es que, bueno, espero vayan tomando nota de esto. Me regreso a QGIS. Y entonces, el campo llamado área va a ser, aquí lo veo, el área sin el signo de pesos, dice, devuelve el área de un objeto de geometría tipo polígono. Los cálculos siempre son planimétricos en el sistema de referencia espacial ESRE de esta geometría, y las unidades del área de vueltas coincidirán con las unidades del ESRE. Esto difiere de los cálculos hechos por la función área. Bueno, ahí no se explica, ¿sale? Yo aquí le voy a poner el área con signo de pesos, y aquí abajo me muestra un ejemplo de cómo está presentada el área, ¿sale? En este caso, el área pues nos la está manejando en metros. Le voy a dar a aceptar, y entonces tengo que observar que en mi campo, bueno, en mi tabla de atributos, se agregó un nuevo campo llamado área, y en este campo de área se está mostrando la superficie en metros de mi asentamiento. Aquí me dice, se creó un nuevo campo, es área AS, área de asentamiento, y aquí me está dando la superficie en metros, porque así bueno, las unidades que tenemos son metros, y aquí nos está dando la superficie de cada asentamiento en metros cuadrados, ¿sale? Como puedo ver, pues son números muy grandes. Lo que puedo hacer para mejorar es recalcular esta área tomando una conversión de metros a
kilómetros cuadrados. ¿Sale? Eso lo puedo hacer ya sea actualizando este campo o calculando un nuevo campo, que es como le voy a hacer. Voy a calcular un nuevo campo otra vez con este comando de calculadora de campos. Entonces lo que voy a hacer en QGIS es abrir la calculadora de campos y voy a crear un nuevo campo que va a ser área AM2, para indicar que es área en kilómetros cuadrados. Va a ser un número decimal de longitud 10, precisión 4. Y voy a decir, la fórmula que voy a emplear, fíjense bien, va a ser, para repasar, le voy a dar en geometría y le voy a poner en área. Quiero el área, pero esa área la voy a dividir entre 1000 al cuadrado, que sería 1000 por 1000, serían 1.000.000. ¿Por qué sería 1.000.000? Pues porque sé que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, un kilómetro cuadrado tendrá 1000 al cuadrado metros. O sea, 1000 por 1000, pues me da 1.000.000. Entonces aquí le voy a dar a aceptar. Y lo que se va a generar es un nuevo campo que me va a mostrar la superficie en kilómetros que va a tener este polígono. ¿Sale? Lo que está pasando pues es que se están cambiando las unidades. Esto lo voy a hacer por aquí permanente. Voy a guardar los cambios. Y lo que voy a hacer en QGIS es crear un temático de estos asentamientos. También voy a detener la edición. Voy a cambiar un temático que ahora me muestre los asentamientos, pero ya no por tipo de asentamientos, sino por superficie en kilómetros cuadrados. Pero no lo voy a hacer en categorizado porque no son datos cualitativos, lo voy a hacer ahora en graduado. En graduado porque los valores que tengo son numéricos, así es que voy a graduar el área, le doy aquí en clasificar, aquí yo puedo tener 5 o más clases, puedo cambiar el tipo de color, y con esto voy a hacer un temático en el que se van a mostrar los asentamientos en blanco, de blanco a rojo, asumiendo que esos tienen diferentes áreas. ¿Sale? Y bueno, este es el temático. Por cuestión de tiempo le vamos a dejar hasta aquí. No sé si haya alguna duda sobre lo que estamos viendo el día de hoy. Sí, adelante, Francisco. Sí, profe, tengo una duda. Cada capa que vayamos editando, ¿hay que